Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 16, del versículo 1 al 9, lo que hemos titulado como un examen divino del corazón humano. Un examen divino del corazón humano. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos da, que nos sirve como texto para nuestro tiempo devocional. Bien, nuestra porción dice capítulo 16 del libro de Proverbios, versículo 1 al 9. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Bien, en esta porción que hemos leído esta mañana, vemos este examen que hace Dios al corazón del hombre. Es la intervención de Dios que determina hasta dónde los planes son explicados con efectividad, cómo se evalúan las acciones, hasta dónde los planes son exitosos y como factores aparentemente negativos se adaptan a un propósito. Eh, También determina hasta dónde la arrogancia del poder queda impune, se evitan problemas, la diplomacia eficaz y las ideas que funcionan en la práctica. Finalmente, los caminos que son agradables a Dios, los caminos que son agradables a Jehová, los vemos cuando el sabio sabe hablar en forma prudente y hace uso de la blanda respuesta que quita la ira. Eso lo vimos el día de ayer. Y de esta manera usa las armas puestas a su disposición por el Señor. Y Él se encarga de hacer que sus enemigos estén en paz con Él. Se debe entender que esta es una regla general que tiene sus excepciones. Romanos 12:18. También nuestro Dios Jehová endereza los pasos del hombre. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Este versículo no enseña que no sea malo seguir una vía. Uno debe hacer planes, más bien hace hincapié en la soberanía de Dios. Lo que al fin y al cabo se lleva al terreno de la práctica no es lo que nosotros hayamos planeado, sino lo que Dios quiere. No todos reconocen la soberanía divina, piensan su camino y se mantienen en él en forma inflexible. No quieren que sus pasos sean enderezados por el Señor y su vida termine en desastre. Esto es las primeras elementos que vemos acerca de este capítulo y que nosotros debemos estar pensando en la forma en la cual está actuando esta enseñanza en nuestra vida. El Señor eh, es el Señor también de la vida. Es significativo que todos estos versículos del 1 al 7 aparezca el nombre de Dios. Esta sección recalca la actividad de Dios en los asuntos de los hombres. En el versículo primero dice la Reina Valera 60, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua.
El sabio dice que tanto los planes del hombre como las expresiones de los mismos están sujetos al control divino. Mientras que en el versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Sistemáticamente observamos que esta porción, que en esta porción el nombre de Dios va cubriendo todas las áreas, va cubriendo todos los aspectos. Y es por eso que nosotros observamos, incluso para para el versículo 2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Describe nuestro extraño poder para cegarnos a nosotros mismos. El hombre puede estar satisfecho con su vida, pero necesita el escrutinio del Señor y su santa ley, porque Dios pesa los espíritus. ¿Sí? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe nuestros más íntimos pensamientos. Dios conoce la forma en la cual reaccionamos ante las situaciones. Dios conoce cada pequeña parte de nuestro ser. Entonces, no podríamos nosotros escapar a ninguno de estos elementos, ninguna de estas partes, porque Dios conoce todo. Él va más allá de las acciones y evalúa también los motivos de las personas. En el versículo 3, el escritor nos da una receta contra la ansiedad. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sí? Encomienda a Jehová tus obras, pon tus obras en las manos de Dios. El versículo 4 recalca el propósito de Dios en todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Él hace a los hombres para que le sirvan, aunque algunos se han rebelado contra él. Aún las consecuencias del pecado servirán como lección para otros. ¿Sí? La forma en que las personas han reaccionado a Dios. ¿Sí? Dice, aún las consecuencias de estas acciones sirven como persuasión para aquellos que son entendidos. En este versículo, sin embargo, no debería ser mal interpretado como enseñanza de la predestinación del mal, ni como de Dios el autor del mal moral. Santiago 1:13. Dios aborrece la actitud arrogante. En el versículo 5 leemos, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ciertamente dice, no quedará impune. Es importante que nosotros entendamos esta parte. ¿Sí? El significado de la expresión mano a mano. Observamos juntos ahora esta parte. También en el versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amor y fidelidad, misericordia y verdad son frutos necesarios en la vida del hombre que por gracia camina con Dios en el temor de Jehová. En el versículo 7 hay una palabra de estímulo para el hombre de Dios. En el 8 tenemos una exhortación a la integridad similar a la expresada en el capítulo 15, versículo 16, y en el versículo 9 se da énfasis a la soberanía de Dios. Con todo esto, vemos que el Señor debe ser el centro de nuestra vida. Hay 7 motivos para esto, y esto nos debe llevar a pensar, ¿quién es la persona más importante en nuestra vida? ¿La esposa, los hijos, los padres, un amigo o es Dios? El versículo inicial del capítulo 16 hace énfasis en que el Señor es el más importante. Él es el central. Una vez que le demos el lugar más importante en nuestra vida, entonces veremos
todas las otras relaciones en la perspectiva correcta. En el versículo 1 destaca el papel de Dios en nuestros planes. Nosotros podemos planear, pero solo Él nos puede capacitar para llevar adelante lo planeado. Como dice Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La referencia que hace Salomón a que el Señor pone la respuesta en la lengua parece ser esta. Solo Dios nos puede dar el don del lenguaje para poner nuestras ideas en palabras y poderlas llevar a cabo. A todos nos agrada pensar que somos buenos e incluso hasta los criminales encuentran explicaciones a lo que hacen. Cada cual cree que es una buena persona en un mundo malo. Solo Dios puede mirar profundamente en el corazón y ver si nuestras motivaciones son buenas o no. Por ello, en lugar de hacer nuestros propios planes y después tratar de justificar lo que hagamos, debemos ver que todos nuestros actos estén de acuerdo con la palabra de Dios. Encomendar cualquier cosa que hagamos al Señor significa que oremos como Jesús oró al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Pidamos la guía del Señor, hagamos nuestros planes, encomendémonos a la voluntad de Dios y dejemos los resultados en sus manos. De esta forma nuestros planes siempre tendrán éxito, pues la voluntad de Dios producirá los mejores resultados. Dios está al mando. Él usa cada cosa para el bien final de su pueblo. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En cuanto a los que lo rechazan, se están arrojando hacia el desastre, al juicio final. Abominable es para Jehová todo altivo de corazón. Versículo 5. Palabras realmente fuertes. Nos recuerdan que así como Dios es Dios de la gracia, también lo es de juicio. Los orgullosos de corazón son los que no ven sus propios pecados. Son como el fariseo de la parábola de Jesús que oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Lucas 18:11. Aunque no lo reconozca, a los ojos de Dios esta persona está en peor condición que los demás, pues está ciego y no puede ver su propio pecado ni la necesidad que tiene de arrepentirse. El versículo 6 nos habla de la expiación por medio de la misericordia y la fidelidad. Hablando en sentido estricto, esto es algo que ningún humano pecador puede lograr. Es solamente a través del amor y de la fidelidad de Jesucristo que nuestros pecados son expiados. Su sangre inocente expía, es decir, cubre nuestros pecados y los lava. Su bondad inmerecida hacia nosotros nos lleva a corresponderle. Nuestro temor reverencial del Señor y nuestro gran respeto por Él nos motivan a evitar el mal. Nuevamente, esto que hacemos no es otra cosa que la respuesta a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nuestros caminos solo pueden ser gratos a Dios mediante la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Cuando vivimos de manera agradable a Dios, Él nos bendice con la paz. Durante los reinados de los reyes piadosos de Judá, Asa y Josafat, Dios mantuvo todo el país en paz con los enemigos que lo rodeaban. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos 6 al 7 y capítulo 17, versículo 10. Así que hagamos énfasis en esta parte. Tomemos en cuenta estas palabras. Todos sabemos que la gente que tiene dinero o la gente que tiene posesiones no siempre es la más feliz, ni la gente que tiene pocos recursos tampoco es la más infeliz. Especialmente esto se vuelve cierto cuando las riquezas se han obtenido de forma deshonesta. Su dueño vivirá en una intranquilidad constante. Al ir al trabajo, lo fundamental debe ser cómo puedo usar los dones que Dios me ha dado y no cómo puedo hacerme rico de cualquier forma. El mismo principio se aplica a nuestros planes. Todos hacemos planes,
pero con cuánta frecuencia se trastornan. Planeamos unas vacaciones, pero no podemos ir porque alguien se enferma. Pensamos ir a la universidad, pero en vez de esto tenemos que conseguir un trabajo y ganar algún dinero. El resultado de nuestros planes es algo que está más allá de nuestro control. Es Dios quien controla el resultado y nos da la fuerza para andar en el camino por donde debemos ir. El salmista nos recuerda, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmo 37:23. Es por esto que cuando hacemos planes e iniciamos el trabajo, Dios debe ser parte de todo lo que hacemos. Esta sección que hemos leído esta mañana contiene uno de los materiales más teológicos de todo el libro de Proverbios. De los 9 dichos se encuentra el nombre de Dios en 8. En la sección más amplia de este capítulo 10 y hasta el capítulo 15 hay unos 16 pasajes con la palabra Jehová. Luego, sucesivamente, por lo tanto, se cambia la referencia en cuanto al significado y la carga de enseñanza teológica que tienen estos versículos. Los versículos van poniendo el énfasis paso a paso sobre cada uno de los elementos que conforman la soberanía de Dios. Aunque usa la conjunción, pero no es un paralelismo que nos vaya dejando a la deriva, sino que va conjuntando todos los elementos. Primeramente se subraya el hecho de que el hombre tiene en su corazón, aquí con el significado del asiento de la inteligencia, el arreglo o la capacidad para ordenar sus pensamientos. De hecho, el hombre tiene la capacidad racional de proyectarse hacia el futuro. En segundo lugar, se muestra la verdad de que el hombre tiene sus limitaciones, mientras que Dios es soberano. Esta idea puede llevarnos a pensar que Dios siempre tiene la última palabra sobre la vida del hombre, o que también Dios nos permite cada palabra en nuestro vivir. La palabra para planes en este pasaje podría ser difícil de definir, ya que es una de las pocas veces en las cuales aparece en el Antiguo Testamento. Y pensemos en un dicho que está en la obra Don Quijote. Don Quijote exclama en algún momento que el hombre pone y Dios dispone. Además, no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Busquemos en nuestro pensar, busquemos en nuestro caminar que muchas veces nuestros pensamientos nosotros los consideramos puros. Dice el versículo 2, la gente puede considerarse según su propia pura, según su propia opinión. A veces caemos en arrogancia. Cuando algunos tratan de enseñar que su forma de vida y su conducta son apropiadas, son relativas y que incluso son adecuadas para los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios no tiene variación. Los tiempos son los que van cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No tiene variación, no está sujeta a cambio. Su mensaje y su verdad son inamovibles. El mensaje es claro, pues enseña que todo camino ante los ojos del hombre puede ser puro o limpio en el sentido espiritual e incluso moral. Quizá el individuo cree que el camino es recto, sin embargo, Dios examina el espíritu humano. Dios es el que hace este pesaje de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro carácter.
Como juez perfecto, Dios puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. El hombre, en cambio, no distingue 100% entre el bien y el mal, porque el pecado ha distorsionado su razón. Hoy en día se necesita la palabra de Dios enseñada y predicada al hombre para poder discernir entre lo recto y lo pecaminoso. El criterio humano no es suficiente. El hombre se engaña con lo externo mientras Dios pesa los secretos impuros del corazón, escribió Calvino. Aquí vemos un imperativo para el oyente. En el versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Encomendemos todos nuestros trabajos, encomendemos todas nuestras actividades para que Dios las bendiga. Y veremos y podremos observar que Dios es soberano en todas las cosas. Él es quien da la última palabra. Es el juez en la última instancia. Él es quien va a afirmar nuestros pensamientos. Él es quien toma la decisión final. Pero el hombre falsamente se cree dueño de su destino, en hacer sus propios planes, en pensar que lo que hace es correcto e infalible, e incluso puede confiar en la suerte o en las circunstancias como aquellas que definen el resultado. Por eso el creyente, el hombre de Dios que ha decidido confiar en Dios, es confirmado, porque encomienda sus actos a la voluntad de Dios, porque confirma su voluntad de Dios en sus actos, porque confirma la voluntad de Dios en sus pensamientos, porque confía en que los caminos de Dios son los mejores. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a tener la seguridad de que las cosas nos saldrán bien, de que las cosas llegarán a buen término. Dice el versículo 5, Jehová aborrece al orgulloso que vive independientemente de él, por lo tanto le castigará. Esta es una palabra muy dura. Esto es muy, muy duro de encontrarlo. ¿Sí? Si bien el altivo de corazón, el orgullo, le va a frustrar todos sus planes, todos sus caminos. Desacredita al dador que da cortésmente y premia al receptor que toma sin agradecer. Por esto, Dios lo ve como abominación, una palabra que a través de Proverbios se refiere a la repulsión del Señor. Estos proverbios vienen a recordarnos este refrán que tenemos, justamente que hablamos de él que está escrito en el Quijote. El hombre pone y Dios dispone. Las disposiciones o los planes del corazón y la mente son del hombre, en el sentido de que Dios le ha dotado de entendimiento con el que puede conectar ideas y sacar planes y conclusiones para gobernarse en la vida. Pero como hemos visto, la habilidad de expresar las ideas en palabras apropiadas y convincentes es también un don de Dios. Estos proverbios nos repiten sistemáticamente las ideas que hemos visto a lo largo del libro de Proverbios. Al juzgarnos a nosotros mismos y a nuestros actos es difícil, por no decir imposible, ser imparciales, pero Jehová pesa los espíritus. Él tiene una balanza justa e infalible y pesa bien. Pone a prueba la sinceridad de los impulsos que nos mueven a obrar de una manera u otra. Por eso hemos de preguntarnos a menudo: ¿cómo juzgará Dios esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy planeando? El mejor modo de que nuestros planes se realicen convenientemente es encomendar a Jehová todas nuestras obras. Así como en el Salmos 37:5, este encomendar es hacer rodar. La idea pues es que quitarse
un peso de encima y hacerlo rodar hasta Dios, para quien no hay no hay nada demasiado pesado, por lo cual puede aliviar a quienes se sienten abrumados por cualquier peso. Dios es la causa primera y el último fin de todas las cosas. Al ser el creador de todo, ha fijado un destino y un propósito para cada ser creado. No significa que Dios predestine a una persona para el mal. La intención no puede ser de que Dios proponga que una persona haya de ser malvada. Por ello estaría en contradicción con la literatura de la Biblia. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos planes perversos. Eclesiastés 7:29. Al conocer que algunos hombres serían malvados, Dios ordenó que el esquema del universo incluyese un día de mal, un día de castigo y retribución para ellos. Estos proverbios nos hacen un resumen en el versículo 9. El sentido es que si los hombres planean su camino de forma que tengan por objetivo supremo la gloria de Dios y por norma cotidiana su santa ley, pueden esperar que Dios dirija sus pasos por su espíritu y su gracia, de forma que no equivoquen el camino ni dejen de llegar a su destino. Los caminos de Dios son perfectos, los caminos de Dios son los mejores. Solo debemos estar dispuestos a transitar por ellos. Solo debemos estar dispuestos a guardarlos, a transitarlos. Hay diferentes formas de fracasar al encomendar a Dios cualquier cosa que hagamos. Algunos solo encomiendan su trabajo de manera superficial. Dicen que su proyecto es para Dios, pero en realidad es para ellos mismos. Otros tienden a dar a Dios el control temporal de sus intereses, solo para quitárselo en el momento en que las cosas dejan de marchar de la manera en que esperaban. Así, hay otros que encomiendan su tarea por completo a Dios, pero no ponen ningún esfuerzo de su parte. Debemos mantener un balance, confiar en Dios como si todo dependiera de Él, mientras que trabajamos como si todo dependiera de nosotros. Piense en un esfuerzo específico en el que esté involucrado ahora. ¿Lo hemos encomendado al Señor? ¿Estamos dispuestos a poner todo bajo su soberanía? Muchas veces queremos agradar a otras personas y en ocasiones haremos casi cualquier cosa para ganar su aprobación. Sin embargo, Dios nos dice que es mejor depositar nuestra energía en tratar de agradarle a Él. Nuestro esfuerzo pacificador por lo general nos hará más atractivos a quienes nos rodean, incluso a los enemigos. Pero aun si esto no sucediera, no hemos perdido nada. Seguimos complaciendo a Dios, el único que en verdad importa. Oremos por ello. Seamos sabios, seamos entendidos y estemos afanados en cuidar de agradar a Dios en todas las cosas, en todos nuestros caminos y en todas las cosas que emprendamos. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, que son inagotables. Señor, ponemos en tus manos nuestros planes, Señor, ponemos en tus manos, Señor, nuestros proyectos. Permítenos, Señor, también con ellos agradarte. Permítenos con ellos también glorificar tu santo nombre, Señor. Y que otros hombres puedan, Señor, también observar cuán bueno es poner en tus manos los proyectos, aquellas cosas que nos permites hacer y aquellos trabajos que nos permites emprender. Señor, que en todo podamos glorificarte. Te pedimos, Señor, también por aquellos planes, aquellos trabajos, Señor, que han fracasado o que no han llegado a buen término, Señor. Nos perdones si en ellas había carga de egoísmo, Señor, si en ellos estaban solamente planes de hombres que no consultaban tu voluntad. Ayúdanos a discernir, a tener sabiduría
y entender que también aquellos planes, Señor, nos dejan enseñanza y nos dejan tras de nosotros, Señor, también edificación espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Permite, Señor, que en este tiempo podamos cumplir el propósito y el plan que tú has establecido para cada uno de nosotros. Todo lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Saludos, que el Señor les bendiga.